Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Vamos a dar inicio con nuestra clase. Te pido, familia, que en este tiempo podamos conectarnos desde el corazón a pesar de la distancia, podamos conectarnos con un mismo propósito y que estés listo. Deseo de verdad que puedas estar listo con tu libreta, tu pluma, tu Biblia, para juntos aprender de la palabra de Dios. Hoy, hermano, va a ser un día muy, muy tranquilo, una reunión muy, muy de descanso. Si estás acelerado, mi deseo, la petición, la oración será que puedas estar tranquilo, disfrutando de esta reunión. No hay por qué correr, el tiempo es de Dios, tampoco es que nos vamos a tardar tanto. Por el contrario, esta disciplina muestra mucho el ritmo que nosotros vivimos y el llamado que Dios nos hace a Cumpleaños, pero de disfrutar, preferencia nada. disfrutar lo que hoy Dale. Dios tiene Cuídate para ti. mucho, bye. Vale, pues Pechochis, ustedes también. Bye. Oye, Pechochis, ¿en cuál me la voy a llevar? En la Mm, del... Listo, listo. Tenemos ahí la interferencia. Vamos a orar. ¿Les Ya parece? nada. Y ponemos todo en manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, Dios y Rey, a usted, Señor, venimos esta noche agradecidos, Dios, por el gran privilegio de ser su iglesia, Señor, de pertenecer a su iglesia, de ser considerados por usted su cuerpo, de ser considerados por usted su pueblo, Señor. Hoy, Dios, queremos disfrutar el gran regalo, Dios, de poder ser, Dios, uno con usted, Señor. Gracias Dios por esta serie, por esta enseñanza, Dios, de las disciplinas espirituales, que por última vez en este mes, Dios, veremos. Tendremos después de esto una pausa, Señor, para esta serie de clases. Y justo, Padre, hablar de una pausa es el propósito de esta noche, Señor. Gracias Dios por mis hermanos y hermanas que ya están en casa o que van en camino y que apartan Dios el tiempo para usted, para escuchar de su voz, para aprender de su palabra, para Dios fortalecer su fe y también crecer en sus convicciones, Señor. Gracias Dios por su iglesia que ha sido muy amada por usted, que siempre Dios ha sido cobijada por usted y que creemos Dios que usted está obrando, que usted está fortaleciendo, que está haciendo crecer Dios y que Dios nos estamos, Padre, de forma genuina acercando cada vez más a usted. Ese es nuestro deseo, estar cada vez más cerca de usted. Gracias, Señor, por el amor que usted nos tiene. Gracias, Señor, por su gracia, su paz, su paciencia está con nosotros, Señor. Permítanos disfrutar este tiempo y es en su santísimo nombre, Señor Jesús, que oramos, damos gracias y ponemos esta reunión en sus manos. Amén. Bien, familia, pues de verdad espero que estés muy animado para recibir la clase del día de hoy. Como bien tú sabes, en las semanas anteriores hemos estudiado las disciplinas espirituales. Ya llevamos algunas cuantas, 5 de ellas, que nos han mostrado algunas cosas nuevas. Muy probablemente en algunas tú ya las has practicado, incluso solo que no sabías que es considerada una disciplina espiritual. El día de hoy, familia, aprenderemos de una más. Y como te decía, las siguientes 4, esta es la segunda, habla de una condición del interior, de cómo está nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. No es del todo una práctica como ir a orar y leer o meditar, el ayunar incluso, sino tiene que ver más con el interior. Las disciplinas espirituales recuerda que son prácticas que nos ayudan a encontrarnos y conectarnos más con Él. Por eso es que te doy la bienvenida a esta clase de disciplinas espirituales, el retiro y el descanso. Y vamos a conectarnos con el tema. El retiro y el descanso. ¿Alguna vez te has ido de retiro? Muy probablemente, familia, nosotros los discípulos que ya llevamos algo de tiempo en la iglesia, cuando pensamos en retiro, lo último que pensamos es que retiro es igual a descanso, ¿cierto? De hecho, al paso del tiempo como que adquieres el modo retiro. No duermes mucho, te la pasas en clases, vas a otra clase, de pronto te paras temprano porque hacemos actividad tras actividad tras actividad y como que el retiro no va acompañado de un tiempo de descanso. Y esto es porque en realidad nos gustaría un descanso. El retiro va más a nuestra idea, a nuestra naturaleza de ir, apartarnos y descansar. Vamos a las escrituras, hermano, para encontrar qué es el retiro. Primero, el significado. El retiro es una pausa intencional de la vida diaria para alejarse de las distracciones externas y reconectar con Dios y con el interior propio, a través de la meditación, la oración, el silencio, la reflexión y también de la soledad. El retiro es poner en práctica el silencio en mi vida, también la soledad, pero por supuesto también la conexión con Dios. La mayoría de nosotros necesitamos un retiro espiritual, solo que no sabemos.
Y de hecho, si te preguntara, si te animara que vamos a hacer un retiro, dirías, no, gracias, es ir a otro lugar, pagar, viajar, clase tras clase y tras clase, no, pues mejor así, ¿no? La mayoría de nosotros vemos como el retiro como algo negativo. Por eso, quiero pedirte, quites esa mentalidad en este momento, en esta noche, para poder recibir todo lo que vamos a aprender de un corazón abierto y tranquilo y dispuesto. No mantengas ese prejuicio respecto a lo que es un retiro. Eso solo es un nombre que le damos a un evento, a un congreso, donde recibimos información o planes. El retiro no es eso. El retiro va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Como una disciplina, es algo que se pone en práctica. Pero esta práctica no es una acción, no es algo que tengas que hacer. De hecho, se refiere a algo que tienes que dejar de hacer. ¿Qué tan bueno eres para esto? Muy probablemente eres un buenazo dejando de hacer algunas cosas. Bueno, esta disciplina, a diferencia de todas las demás, nos llaman a dejar de hacer todo lo que haces. Y por eso te pido y oro, hermano, que con un corazón abierto puedas escuchar lo que Dios hoy quiere decirte, iglesia. Avanzamos. Piensa en esto. El mundo en el cual hoy vivimos. Un mundo en el cual buscamos satisfacción, buscamos recursos, buscamos pasarla bien, buscamos disfrutar. Hay una palabra para poder describir justo lo que tú estás viendo. El hedonismo es una filosofía, una práctica que no sé si la sabías o la conocías, pero se describe así. El hedonismo es el placer es el fin. Todo lo que haces es para sentirte bien. Trabajas para sentirte bien, viajas para sentirte bien, comes para buscar el placer, haces y actúas para encontrar el placer, la satisfacción, la felicidad. El fundamento de esta práctica es, en lo vital, el bienestar físico y mental como una meta principal. El hedonismo, aunque no lo sabías y muy probablemente no lo identificabas, es algo muy marcado en nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Todos buscamos placer y para ello trabajamos. Todos buscamos cosas, buscamos felicidad y se las adjudicamos a un celular, se las adjudicamos a algo material, se las adjudicamos a un momento efímero, no a lo espiritual. Bueno, con esto en mente, muy probablemente, hermano, cuando hablamos de el placer, a lo mejor y tú y yo no somos los únicos que estamos pensando en unas buenas vacaciones. ¿Y a quién no le gustaría unas buenas vacaciones? Voy a cerrar la pantalla porque están escribiendo sobre de ella, ¿sale? Listo, para que lo puedan checar, hermanos, porque tienen activado la pizarra y si ustedes le ponen el dedo en la pantalla, escriben. Por favor, vamos a concentrarnos. ¿A quién no le gustaría unas vacaciones, familia? ¿Quién no levantaría la mano? Yo creo que todos. Poder descansar, poder relajarme, aunque es muy pesado, ¿no? Porque a veces regresas cansado del descanso y de hecho necesitas vacaciones de las vacaciones. Pero ¿a quién no le gustaría en este momento recibir la oportunidad o tener los recursos para poder descansar, ir a disfrutar, encontrar ese placer, esa plenitud, un momento después de tanta monotonía o tanto trabajo o tanto estrés? Con ese contexto, familia, es que se desarrolla en la práctica esta disciplina. Si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, quiero pedirte que pongas tu mente en él. Pregunta, hermano, hermana, ¿Jesús tomaba vacaciones? ¿Jesús disfrutaba la vida? No, ¿Jesús vivía con placer en esta vida? no. Muchos podríamos decir que no. De hecho, es nuestra primera respuesta. Cuando hablamos de lo material, cuando hablamos de lo terrenal, cuando hablamos de los placeres externos o cuando los placeres materiales, los recursos, incluso el cansancio, podemos creer que Él es como nosotros porque hacemos a Jesús como a nosotros. Pero no, no es como nosotros. Nosotros estamos llamados a ser como Él. Con esta base, con estos fundamentos, vayamos a este ejemplo. Pon en tu mente para poder desarrollar esta práctica. En este mundo que nos rodea, hermano, contamos algo que se llama Internet. Con este ejemplo te quiero hablar de tres cosas sencillas que al preparar esta clase encontraba bastante sorprendente y que puede revelarnos mucho cuál es nuestra condición. Primero, el Internet no tiene muchos años de existir. Hace 15 años probablemente no existían los WhatsApp, no existían aplicaciones de mensajes instantáneos.
Oye, hermano, ¿cómo es tu condición ante un mensaje o una aplicación de chat? Eh, Cuando tienes un mensaje, ¿reaccionas pronto? Hoy te puedes comunicar así con una persona, al instante. Jesús, quien es nuestro ejemplo a seguir, en su tiempo no tenía esto, ¿cierto? Se daba el tiempo para procesar la iglesia del primer siglo, incluso para recibir una información, recibían una carta que tardaban meses en llegar. Hoy tú, ¿estarías dispuesto a suspender la tecnología de la cual dependemos para enterarte de algo o recibir un mensaje con todo ese tiempo? Muy probablemente vas a decir que no, porque estamos habituados a todo lo hiperrápido, a todo lo hiperveloz, a todo lo que es más práctico. Otro ejemplo que me sorprendió mucho para preparar esta clase. En los tiempos de Jesús se practicaba el descanso, se practicaba el retiro, lo cual es el propósito de esta clase. Pero para investigar de este tema, había un ejemplo respecto a la pornografía y el Internet. Decía este descriptivo: hoy, un hombre en una noche puede ver a más mujeres desnudas practicar la pornografía en una sola noche de su vida que hace 2000 años un hombre en toda su vida. La práctica de la inmoralidad se ha resumido a un solo instante, unos solos minutos, en una sola noche. Fíjate cómo el Internet, nuestra sociedad, todo lo que nos rodea, nos ha hecho las cosas así, súper prácticas, incluso también para el pecado, no solo para las comunicaciones. Podemos tener a nuestra cercanía las cosas así de rápido que a veces no nos damos cuenta que vivimos acelerados, acelerados y muy acelerados. Pero ¿qué tal la ansiedad o la depresión? Quien años atrás no era considerada una enfermedad, aunque era así un síntoma o una situación o condición emocional. Hoy la mayoría de nosotros vivimos con ansiedad. Y esto no es solo una ansiedad. La ansiedad a viva voz es una condición de bloqueo por toda la información que recibimos, todas las actividades que recibimos. Estamos acostumbrados a hacer, 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 hacer y hacer y no ponemos una pausa. La mayoría de nosotros, familia, estamos acostumbrados y habituados a ese estilo de vida. Cuando vamos a Jesús, la ansiedad y la depresión eran condiciones emocionales, sentimentales y mentales que existían, pero no como ahora. La necesidad de placer, hablando de pecado, también existía. Y la necesidad de comunicación también se practicaba, pero se veía de una forma distinta. Si en los años de Jesús, en los tiempos de Jesús, con toda la sociedad que les rodeaba, practicaban el descanso, cuanto tú y yo más en la actualidad necesitamos del descanso y del retiro. Vamos a ir primero al Antiguo Testamento, buscando la base de esta disciplina espiritual, y tomemos nota todos, por favor. Levítico 25, del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: en el monte Sinaí, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado a la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Fíjate, el pueblo está esperando llegar a la tierra escogida. Y en su llegada, si tú y yo fuéramos ese pueblo buscando una tierra donde sería nuestra, donde sería de nuestra propiedad, buscaríamos: ¿qué voy a hacer? Híjoles, me van a dar un terreno, voy a ir a esta tierra, ¿qué vamos a construir? ¿Qué vamos a comer? Pensaríamos en tantas cosas conforme el ritmo que vivimos, que si Dios mismo nos dijera: van a llegar y tendrán que reposar por un año, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo crees que reaccionó el pueblo al escuchar la voluntad del Señor, la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios? Dice que la misma tierra deberá observar un año de reposo. Y continúa: durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegado el séptimo año de la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas. No segarás lo que hayas brotado por sí mismo, ni vendimiarás, perdón, es decir, vender las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año de completo reposo. Es Dios hablando con el pueblo, diciéndole que esa tierra que les iba a entregar tendría que practicar algo. De cada 7 años, un año descansarán completamente. Un año donde no van a hacer nada en su tierra, donde no la van a trabajar, donde no la van a cosechar, donde no van a quitar lo sembrado ni la mala hierba, no van a hacer nada.
¿Te imaginas cómo, si tú estuvieras en ese momento, cómo sería tu condición y tu postura al saber que de cada 7 años, un año no vas a poder trabajar? Algunos que estamos cansados diríamos, wow, qué increíble, pero en segundos llegaría, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, en los últimos dos versículos, Dios dice, sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente temporal entre ustedes. También podrán alimentarse tu ganado y los animales que haya en el país. Todo lo que la tierra produzca ese año será solo para el consumo diario. Es decir, familia, que cuando Dios viene con un plan hacia el pueblo, Él ya tiene también la manera de poder proveer en ese plan. Cuando Dios está llevando al pueblo, quien recibiría esa tierra prometida, a practicar el descanso, aquí llama un sabático que duraría todo un año, no quiere decir que Dios no los iba a bendecir, no quiere decir que no tendrían que comer, no quiere decir que se estarían preocupando o estresando por qué sucedería. Eso no quiere decir. La mayoría de nosotros, familia, estamos acostumbrados a hacer y hacer y hacer. Y es real que no podríamos tomarnos todo un año de descanso sin trabajar. ¿Por qué? Porque no tenemos ahorros y porque no tenemos cosechas para alimentarnos de ello. Si lo tuviéramos, qué increíble, ¿cierto? Tenemos que trabajar 30 y tantos años a cierta edad para retirarnos. De hecho, esa es la palabra, el retiro, la jubilación. Nosotros no somos este pueblo que se está describiendo aquí, pero sí somos hijos de Dios, donde la palabra nos llama a poner en práctica esto. Existe una palabra, hermanos, y es el barbecho. Habla del cultivo. El barbecho es una práctica en los cultivos. La gente que se dedica a sembrar, a cosechar lo de lo sembrado, practica el barbecho. ¿Y qué es el barbecho? Te pongo en contexto. El barbecho es comprender que la tierra no siempre te puede dar sus frutos, que la tierra, hermano, no siempre puede sembrar y No, crecer. hija, lo estoy oyendo. Permítanme tantito. No es cierto, lo estoy oyendo. Hay otro micrófono prendido. Por favor, si me ayudan checando sus micrófonos, se los agradeceré mucho. Mm, ok, estamos aquí. Continuamos con el barbecho, sin distracciones. Y te cuento un poco. La mayoría de nosotros creemos con nuestro ritmo que sembrar es sembrar, esperar que llegue la siembra, la cosecha, tener la cosecha y volver a sembrar. Y nosotros actuamos así en nuestra vida. Sembramos de cierta manera y buscamos que los frutos de ese trabajo se cosechen y después volvemos a hacer y hacer y hacer. El barbecho es una práctica en el cultivo donde le das un tiempo de pausa a la tierra. La tierra necesita volver a nutrirse, volver a fortalecerse, para que vuelva a dar el propósito por el cual está hecha, la siembra. Nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a esto. No es una disciplina que ni siquiera nos pasa en la mente. Hacemos, estamos cansados y seguimos haciendo. En lo espiritual, por muchos años venimos a la iglesia y tener una pausa parecería algo escandaloso. ¿Te diste cuenta lo que dijo el ministro? Que tengamos una pausa. La mayoría de nosotros cuando decimos retiro es irme de vacaciones, no una pausa, no un tiempo para que la siembra se vuelva a llenar de nutrientes. Vamos a la presentación y te continúo compartiendo esto. Cuando los cultivos tienen el barbecho, hermano, es una pausa para llenarse de sus propiedades. Fíjate cómo la Biblia lo describe así. Proverbios 13:23. En el campo de los pobres hay mucha comida, pero se pierde cuando no se imparte justicia. Te pido que pongas atención en el campo del pobre. ¿Cómo un pobre puede tener un campo? No hay lógica. Bueno, muchos de nosotros tenemos riquezas y propiedades y recursos en esta tierra, pero eso no nos describe como ricos, nos hace pobres. ¿Por qué? Porque queremos simplemente llenar nuestros graneros, pero no sembramos ni cosechamos lo que es justo ante el que es justo. Cuando Salomón está diciendo esto, es aquel que no entiende su verdadera riqueza y que no entiende que realmente siempre tiene comida que comer, se puede perder y puede perder todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque no da lo que verdaderamente tiene y es saldador de todo. Es a Dios. No imparte justicia. Nosotros no podemos dar justicia. Quien es justo es Dios.
Y para verlo de una forma más práctica, vamos a Oseas 10, el versículo 2 en la Reina Valera contemporánea. Siembren para ustedes la justicia y cosecharán misericordia. Fíjate, siembra de lo que Dios te da y cosecharás lo que Dios te da. Hagan para ustedes el barbecho, porque este es el momento de buscarme. Dios está hablando, hermano. Está hablando a través de esta escritura y a través del profeta Oseas. A ti, hermano, que escuchas esto, practica el barbecho, porque este precisamente es el momento donde puedes buscarme. Entonces yo, el Señor, vendré y los instruiré en la justicia. Una pausa en lo sembrado no solamente es para que la tierra se fortalezca con sus nutrientes, en el pueblo, en sus discípulos, es para reconectarnos con Dios. Pero ciertamente, hermano, pensar en no hacer nada es como, híjoles, no, o sea, no puedo no hacer nada. No puedo dejar de trabajar, no puedo dejar mi dinámica, quién va a pagar mi renta, quién va a pagar la escuela de los hijos, de qué vamos a comer. La mayoría de nosotros y nuestra sociedad está como, híjoles, no podemos poner una pausa, tenemos que hacer, 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 hacer. ¿Recuerdas cuál es el contexto? Buscamos nuestro placer hasta que algún día ya no tengamos que hacer. Y poner una pausa puede ser un error garrafal. ¿Por qué? Porque traería complicaciones. ¿Cómo voy a dejar de trabajar si yo necesito lo que gano para vivir? ¿Será? Es por eso que esta es una disciplina espiritual. No estoy diciendo que la Biblia nos está llevando a que hagamos un año de barbecho o que hagamos un sabático y que dejemos de trabajar y dejemos de estudiar. Ese no es el contexto. El retiro es el momento de buscarme. Dice Dios, yo vendré y los instruiré. Y esto ya es la Biblia, familia. Cuando Oseas dice, hagan el barbecho, practiquen para ustedes, llénense de mí, apártense de todo, conságrense por un tiempo, búsquenme, porque este es el momento de buscarme, es justo ahí en el retiro, en esa pausa, donde yo voy a venir a ti y te enseñaré lo que tienes que hacer. Ahora piensa lo que hemos aprendido, familia, con el retiro y ahora con el ayuno. ¿Te imaginas conectando estos dos principios? ¿Te imaginas practicando esto? Incluso en la simplicidad, no preocupándote con lo que Dios puede darte, sino deleitándote de lo que Dios ya te da. El retiro, el ayuno y la oración van acompañadas en todo momento. Esta es la verdadera práctica de una disciplina espiritual, porque vamos a buscar a Dios. Pero el retiro, como bien te decía al principio, parece que solo es un evento de la iglesia. No, el retiro es una disciplina espiritual. Pero hermano, ¿qué pasaría si cada uno aquí con su familia decidiera irse de retiro? Vamos a ser francos porque somos familia. Cuando nosotros hablamos de no voy a venir a la iglesia espiritualizando porque me voy a ir de retiro con mi familia, ¿sabes cuál es nuestro contexto hedonístico, el que veíamos al principio? Irme de vacaciones es, ¿por qué no? Tomar un rato. Irme de vacaciones, ¿por qué no? Es irme de fiesta. Irme de vacaciones y no venir a las reuniones para hacer otras cosas. Si alguien va a faltar a la reunión porque va a practicar la disciplina espiritual, ¿sabes cuál es realmente lo que deberíamos hacer? Llenarnos de Dios. Si no vas a venir a la reunión porque estás de retiro espiritual, es porque te vas a llenar de Dios, no porque te vas a ir a la pachanga. Eso no es una disciplina espiritual, eso no es un retiro. Y justo la primera vez que yo aprendí de esto y que me atreví a hablarlo a la iglesia, porque yo también lo estaba aprendiendo, es, hermano, ¿de qué nos sirve venir a la iglesia si realmente tu corazón ya está saturado de tantas cosas? Necesitas poner una pausa. E incluso piensa esto, hermano. Pensemos en los hermanos servidores que enfrentaron la pandemia. Voy a hablar con franqueza porque somos familia. Muchos de los hermanos servidores que estaban dirigiendo una charla y que llegó la pandemia, durante ese tiempo buscaban a los hermanos y no recibían mensaje. Buscaban a los hermanos y hacían planes y los hermanos no se conectaban. Buscaban a los hermanos y la iglesia al parecer se fue de retiro a no sé cualquier lugar porque estábamos encerrados en casa. Imagínate ese grupo de servidores que enfrentó la pandemia sirviendo, buscando y dando. Regresó la pandemia, regresamos de la pandemia, perdón, y ¿sabes qué es lo que está haciendo ese grupo de gente? Lo mismo, buscando, sirviendo y dando. ¿No crees, familia,
que necesitan una pausa. ¿No crees que sería bueno que alguien más dijera, hermanos, nosotros los apoyamos? ¿Qué les parece si ustedes se dan un tiempo? ¿Sabes por qué las disciplinas espirituales confrontan nuestra vida? Porque nuestro chip, incluso como discípulos, es no, ¿cómo va a dejar de hacer? Porque alguien si deja de dirigir es porque está mal espiritualmente, no porque necesita un retiro. O para nosotros como ministros, que damos, damos, damos. Si nosotros no practicamos el retiro, ¿cómo vamos a aguantar esta vida de servicio? El retiro es parte de las disciplinas espirituales en nuestra vida espiritual. Necesitamos una pausa. Y hey, un retiro espiritual no es todo un año. ¿Por qué? Porque si lo practicáramos así nos desenfocáramos. Todos necesitamos hacer equipo. Y yo creo, familia, hablando de Iscali, que muchos necesitamos una pausa. Hay muchos haciendo mucho y hay pocos haciendo, ya tú sabes. Necesitamos como comunidad ayudarnos y aquellos que estamos haciendo no mucho, para no decir nada, apoyar a los demás. Somos una comunidad. Por eso las prácticas espirituales suman a la comunidad. Pero ahora, cuando Dios te está diciendo, en este momento es cuando vendré y te instruiré, necesitamos quitar nuestros prejuicios culturales. Vivimos en una constante lucha por nuestra atención. Nuestra atención está en la familia, en las riquezas, en las posesiones, en la vida social, en la novela, todo en menos en Dios. ¿Qué es lo que quería Dios con el pueblo para este tiempo de descanso? Que no se preocuparan cada un año de cada 7 por lo que iba a suceder, que se llenaran de Dios, que practicaran el sabático, que practicaran el retiro. Pero familia, ¿cómo vamos a dejar todo? Quiero compartirte de otro término que al preparar esta clase también fortaleció mucho el tema. Esto es italiano y bueno, lo que está diciendo aquí es il dolce far niente. El il dolce far niente es lo dulce de no hacer nada. La sociedad italiana tiene esta práctica muy marcada. La mayoría de la sociedad practican el dolce far niente más comúnmente que nosotros. De hecho, para nosotros sería muy complicado disfrutar no hacer nada, porque la mayoría de nosotros, si no hacemos nada, pensamos en lo que podríamos hacer. Aprendía cuando estaba estudiando esto que la mayoría de las personas que están trabajando piensan que ojalá pudieran estar descansando, pero la mayoría de las personas por nuestro contexto cuando están descansando piensan debería de estar trabajando porque me voy a llenar de pendientes. Es decir, no sabemos disfrutar el hacer nada. Y eso es un retiro, eso es un descanso. Apartar un tiempo con mi familia, no tienes que irte a otro lugar, no tienes que irte a la playa, que sería increíble, pero es disfrutar estar con Dios, tener a tu familia. No tienes que estar pegado en el celular, seguir trabajando. Tienes que ir y orar. Eso es el retiro. Disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la conexión, disfrutar incluso, lo aprendí cuando vimos este tema nosotros, de que incluso un retiro ni siquiera es un día o un fin de semana. Es apartarse de todas las actividades e ir a tomarte un café a solas con Dios. Eso es mucho más práctico, ¿cierto? Díganme aquí, hermano, ¿quién de nosotros no necesitamos una pausa en nuestra vida? ¿Es dulce disfrutar el hacer nada? Obvio sí, pero no sabemos hacerlo. Porque no hacer nada, no entendemos que es para encontrarme con el todo. Pensamos que es como una pausa para llenarme de más pendientes. El retiro y el descanso es una práctica espiritual donde me encuentro con Dios, donde me lleno con Dios. Y la mayoría aquí, hermano, familia, con confianza, necesitamos una pausa en nuestra vida. Dios nos da las prácticas espirituales para vivirlo. Fíjate cómo el Génesis en la creación nos describe estos principios. Esto es la creación. Dios terminó el séptimo día la obra que Él hizo, toda la creación, séptimo día. Y en ese día reposó de toda su obra. La escritura en el Génesis, en la creación, nos está diciendo que Dios mismo descansó y utilizó todo un día para descansar de lo que había hecho. Hermano, hermana, ustedes que están casados, que están teniendo problemas con los hijos, o que tal vez estás soltero y que estás enfrentando situaciones complicadas, o que la situación está a tu alrededor como abrumadora. Sí, Dios, ¿quién es Dios? Quien creó todo lo que existe, reposó de lo que hizo porque tú no descansas.
Y recuerda, descanso no es estar dormido todo el día en la cama. La escritura continúa diciendo, y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Este día fue bendecido y fue santificado, porque ese día reposó de toda su obra. Con este fundamento, familia, si Dios practicó en la creación el descanso, hoy tú y yo tenemos una gran encomienda a practicar. Veamos a Jesús como nuestro ejemplo y veamos la intensidad de nuestros pensamientos con el descanso que practicaba Jesús. ¿Estás animado? Espero que sí. Vamos a las escrituras. Mateo 4 del 1 al 2. Y esta escritura la hemos visto en las disciplinas espirituales muchas veces. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, dice la escritura que tuvo hambre. Eso ya lo hablamos, lo vimos cuando vimos el ayuno. Pero aquí utilizo la misma escritura para que pongas atención en esto. El Espíritu llevó a Jesús. El Espíritu Santo llevó a Jesús. Él lo guió, Él lo movió, Él lo levantó. Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio. Y cuando tú vas a preparar algo, te alistas, te recargas, te preparas, te llenas y muy probablemente hasta llegas a ese momento bien cansado de todo el proyecto que vas a presentar, como en la escuela. Cuando te toca una exposición, vas preparando durante la semana, pero la última noche te desvelas porque al día siguiente tienes que estar presentable y puntual para una exposición. La mayoría de nosotros pensamos así. La escritura dice que Jesús estaba ayunando y que el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. En el desierto, familia, ¿qué encontraba Jesús? Nada. El Espíritu llevó a Jesús a un lugar solitario. No para ser tentado, aunque la escritura dice así. Ahí fue tentado por el diablo. Pero un lugar solitario, lejos de toda distracción, para prepararse no solo para esta lucha contra el diablo, sino para toda una vida ministerial. La mayoría de nosotros nos preparamos, hermano, cansándonos antes de que sucedan las cosas. Como cuando antes hacíamos unas conferencias evangelísticas, ¿lo recuerdas? Hacíamos campañas, invitábamos y cuando llegaba el momento ya queríamos que acabara el evento. ¿Por qué? Porque estábamos bien cansados. Llegaban amigos a la iglesia y ya nadie les hacía caso porque ya estábamos bien agotados. Hacemos muchas cosas, practicamos muchas cosas, pero ¿qué te parece llenarnos de Dios? Descansar en Dios, orar a Dios. No es el único ejemplo. Mateo 5 del 1 al 2, un capítulo después. Cuando vio a las multitudes, dice la escritura que subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, primero, Jesús vio. Segundo, Jesús subió. Tercero, él se sentó. Jesús, para predicarle a la gente, tomó una pausa. No le habló al instante. Para practicar su ministerio, él daba una pausa para poder hablar. No respondía inmediatamente. Ahí sentado, dice la escritura, que fue cuando tomó la palabra y comenzó a enseñarle a toda esa multitud. Él puso una pausa. Hermano, ten presente esto. Puso una pausa. Ahora Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó. Llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Sabes qué estaba pasando en el contexto? Jesús acababa de sanar a un endemoniado. Y ante ese gran acontecimiento, los discípulos de camino al regreso preguntaban, ¿quién será el más importante entre todos nosotros? La gente que rodeaba al maestro, que rodeaba al Jesús, estaba pensando en posesión, en lugar, en favoritismo, en lugar de privilegio. Y Jesús se acerca y lejos de regañarlos poniendo un alto, él se sienta, escucha a los suyos y empieza a enseñarles. Estos pequeños detalles, hermano, es lo que quiero animarte a que pongas atención. La mayoría de nosotros reaccionamos, no accionamos. La mayoría de nosotros ya sabemos qué decir antes de que las personas terminen de decirlo. No nos damos un tiempo para meditar, reflexionar, para poner una pausa y poder ahora sí contestar. En el momento, hermano, cuando tú estás discutiendo con tu esposa o con tu esposo, es muy sencillo contestar porque parece que tú tienes la razón. ¿Qué pasaría si uno de los dos callara
pusiera una pausa y dijera al uno al otro, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a arreglar ahorita. No estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a actuar así. Jesús hace una pausa y en la práctica, si Él es nuestro ejemplo, lo que quiero animarte es, tal vez, y solo tal vez, Dios está poniendo esta enseñanza en nuestras vidas, familia, porque necesitamos una pausa. Todo es mucho estrés. Vivimos rodeados de ansiedad. En lo espiritual, la vida con Cristo se disfruta. El ser cristiano se disfruta. El tener a Cristo en nuestras vidas se disfruta. Ir a la iglesia es algo para disfrutar. No es algo para llegar tarde, todos estresados, todos sudados. No, disfruta. Somos una comunidad, lleguemos temprano, lleguemos a tiempo, lleguemos a deleitarnos, a alabar a Dios, no con tanto estrés de que ya tenemos que empezar, que ya llegué tarde, que tengo que... Fíjate cómo la influencia que tenemos a nuestro alrededor afecta a nuestra espiritualidad. Por eso una pausa es una práctica espiritual. Ahora, si una pausa es un sinónimo de retiro, te decía hace rato, ¿has considerado que necesitas un retiro? Hermano, con toda confianza. Esto se va a quedar en YouTube por si hay alguna duda. Si alguien necesita un retiro, hermano, adelante. Pero ese retiro no es como me voy de vacaciones, me voy a la pachanga y después regreso. Si alguien necesita un retiro es porque está reconociendo la necesidad de una pausa con Dios. Y esa pausa con Dios no es una pausa en tu fe, no es una pausa en tus convicciones, es una pausa en tu corazón. Hermano que has servido por mucho tiempo. Yo con admiración agradezco todo tu servicio, pero si necesitas una pausa, hoy la Biblia nos está diciendo que es válido también poder decir, hermanos, necesito una pausa, necesito un descanso. Si estás discipulando, si tienes alguna responsabilidad o simplemente en tu vida, si tienes muchas cosas que hacer, ser cristiano no debería ser una carga. Pertenecer a la iglesia no debería ser un lastre, no debería ser algo que estamos arrastrando. Debería de ser algo que podamos disfrutar. Que nuestra felicidad no esté en lo terrenal, sino que esté en lo espiritual. Saber que la iglesia es un lugar de descanso y de reposo, que es un lugar donde me retiro de todo lo que está a mi alrededor para llenarme de Dios. Es por eso que estar en la iglesia es el mejor lugar donde yo puedo disfrutar el tener a Dios. ¿Lo está haciendo para ti? Como cuando recién te bautizaste. ¿Estás disfrutando el estar en la iglesia? Hermano, de no hablar o de no tratar tu condición del interior te va a afectar. Te va a afectar tarde o temprano. Vas a terminar quemándote, vas a terminar cansándote y vas a terminar incluso amargándote. Eso no es la encomienda de Dios para nosotros. Vamos terminando la clase de esta noche. Si la pausa es un retiro, ahora vayamos a este ejemplo. Y es en la práctica Jesús practicando el retiro y la pausa. Lucas 5, del 2 al 16. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciendo, si quiero, queda limpio. Y al instante desapareció la enfermedad. Hoy no nos enfocaremos en esta historia, en la actitud del hombre, ni en la respuesta de Jesús, porque es tema de toda una clase. Te lo pongo como un contexto, porque continúa. No se lo digas a nadie, ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, aunque Jesús dijo esto, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudía a él multitudes para oírlos y para que los sanara de sus enfermedades. ¿Estás comprendiendo? Jesús acaba de sanar a un enfermo. Este hombre, después de ser sanado, con todo el ánimo de haber sido sanado, recibe una dirección de Jesús. No quiero que se lo digas a nadie. Como te das cuenta, Jesús pudo haber propagado el poder que él tenía ante las multitudes por sus hechos. Pero él le está pidiendo a aquel que fue sanado, no quiero que se lo digas a nadie. Es una orden. Inevitablemente, aunque ordenó esto a este hombre, la fama de Jesús se extendía. Y la mayoría de nosotros, cuando somos reconocidos, hermano,
buscamos alimentar más ese reconocimiento. No, eres increíble, y guau, qué clase, y guau, qué servicio. No, y tu familia, quiero aprender. Y todos nos gusta ser aludidos, ser aplaudidos. Cuando vemos a Jesús y vemos la sociedad se alimenta de ese placer, del ser reconocido, del ser famoso. La mayoría de nosotros, cuando vamos caminando en esta sociedad, buscamos que la gente nos conozca, que sepan quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Jesús nos pone otro ejemplo. Cuando puedas tener fama, lejos de alimentarte de esa fama, aléjate, retírate. Él, por su parte, solía, hablando de que era algo que hacía constantemente, retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús practicó el retiro de una manera tan palpable que nos muestra mucho de lo que nosotros no hacemos. Hermano, él solía retirarse a lugares solitarios para llenarse de Dios. La mayoría de nosotros en nuestra vida espiritual creemos que por esa oración poderosa que hicimos hace años podemos sobrevivir en nuestra vida espiritual. Eso es una mentira. Necesitas recargarte de Dios. Esta práctica es ese goce, ese deleite para volver a llenarte de Dios. Con franqueza, hermanos, si todos necesitamos retirarnos, bueno, que Dios nos agarre ahí confesados, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer? Pero si es necesario, amén. ¿Por qué? Porque después de ese retiro necesitamos regresar por amor a Dios y como Jesús lo hizo, dar nuestro todo. Si la iglesia necesita una pausa, no estoy diciendo que dejaremos de reunirnos, que dejaremos de congregarnos o dejaremos de compartir, o incluso, si lo ves así, toda la pausa, la letanía que hemos vivido por estos años, tal vez ha sido una pausa para recargarnos de Dios. El problema es que no nos hemos recargado de Dios. Pero eso es lo que necesitamos. Para experimentar de Dios necesitamos esas pausas porque son momentos donde nos llenamos de Él. Retirarse es apartarse. Y hermanos, si a partir de hoy tú con tu familia, tú con tu ministerio, tú con la charla, de hecho, ojalá pronto los solteros podamos practicar esto, un retiro para solteros, o incluso acabando las últimas 7 clases que faltan de las disciplinas espirituales, eso será antes de que acabe este año, ¿por qué no? Ir a un lugar, a la naturaleza y hacer un retiro de unas cuantas horas, toda la región, para ir a orar, ir a cantar y a disfrutar de que somos discípulos. Eso sería increíble, porque a eso estamos siendo llamados. Si tú lo necesitas, hoy Dios tal vez te está dando la respuesta de algo que has pedido por mucho tiempo. O a lo mejor ya estás en un retiro. Solo hay que encontrar el sentido de por qué Dios te está poniendo en ese lugar. ¿Será que quiere que te llenes más de Él? Continuamos. En Marcos 6, 31, 32. Y como no tenían tiempo ni para comer, habla de Jesús y sus discípulos. Pues era tanta la gente que iban y venían, Jesús dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Jesús estaba practicando el ministerio. Por eso el Evangelio de Marcos es conocido como Jesús en acción. Habla de hacer, hacer, hacer y hacer. Y en el hacer, entre el que sanaba, predicaba, en que ayudaba, en que enseñaba a sus discípulos o discipulaba a sus discípulos, también en la acción tenemos 2 versículos que nos están enseñando que Jesús hace una invitación a sus seguidores. No podían ni desayunar, no podían ni comer, era tal hora en el día que él lo que hizo fue agarrar a sus discípulos y decir: vengan conmigo, vengan y apartémonos de toda esta gente. Vamos a un lugar donde estemos tranquilos y donde podamos descansar. Así que fueron solos en la barca a un lugar solitario. Y familia, también esto quiero decírtelo con toda confianza. La mayoría de nosotros veríamos como algo negativo el dejar de servir. Y esto recientemente nos pasó con una de las regiones igual de metropolitana, donde platicábamos con algunos hermanos que por mucho tiempo estaban sirviendo a Dios. Buscando ayudarlos, buscando involucrarnos con esos hermanos, mi esposa y yo teníamos un tiempo con una pareja y la mamá de ella estaba enferma. Él y ella tenían problemas. Él no tenía un trabajo estable. Su condición espiritual estaba desgastada, pero querían seguir sirviendo un ministerio.
seguir involucrados en la iglesia. Y llegamos a un punto en el cual necesitan dejar de servir. Es tiempo para que ustedes sean servidos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta, familia? No, 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 porque somos discípulos, tenemos que servir. No, 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 es que ¿cómo voy a dejar de discipular? No, yo puedo seguir dirigiendo la charla aunque mi papá esté enfermo y aunque tenga problemas con él, pues que él me ayude. Esta, ¿te das cuenta? Estas son pláticas comunes entre discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro chip esta práctica, que hacer nos hace discípulos. ¿Y qué tal el ser? ¿De qué nos sirve hacer cosas si no somos discípulos? ¿De qué nos sirve servir, involucrarnos y dar si no somos familia? Con toda confianza. Si alguien está enfocado en el hacer, ese no va a ser tu credencial en el cielo para decir, y yo hice esto, e hice lo otro, y dije tal. No, no te conozco. Aléjate de mí, malhechor. ¿Recuerdas cómo Jesús enseñó esto? Yo tengo temor a eso, en el que haga tantas cosas y me involucre y que haga cosas para Dios, pero sin Dios. Hermano, necesitamos erradicar esas prácticas erróneas. El hacer viene del ser. No porque hagas más, eres más discípulo. Si eres un discípulo, puedes hacer más. Y muy probablemente si estás cansado y estás agotado, bien lo diríamos en la iglesia, es porque lo estás haciendo con tus fuerzas. No lo estás haciendo con Dios y por Dios. Hermano, espero que esto te ayude y que te anime lo que estamos viendo en esta clase. Continuamos, hermano, con nuestra presentación. Jesús hace una invitación y tal vez esta noche nos está haciendo esa invitación. Necesitas ir a un lugar tranquilo y también descansar. Vengan, retirémonos y descansemos. Si Dios lo hizo y Jesús nos hace una invitación, yo creo que hoy todos nosotros necesitamos ir a Dios, retirarnos y descansar. Y hermano, no estoy hablando necesariamente de todo un fin de semana o un año irte y apartarte de la iglesia. No, busca en tus semanas, con tu familia o tal vez tú primero, darte este retiro. Ve a caminar, ve a correr al parque, ve a darte una vuelta al centro, a ir a tomar un camión que te lleva a no sé dónde y de regreso pensando en las cosas de Dios. Parece una locura, pero el reflexionar o el meditar no es algo que hacemos. La meditación se suma a estas prácticas espirituales. Y la encomienda de esto es ponerlo en práctica, es el praxis. Cuando ponemos el praxis en nuestra vida, podemos hacer cambios en nuestra vida. Pero para cerrar, te tengo dos frases que nos van a ayudar a entender esta perspectiva. Pregunta, hermano, ¿alguna vez has leído esto? Quien no sirve para servir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase poderosa, hermano, que incluso muchos hemos dicho, no, como Dios dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Incluso es hasta radical, ¿cierto? Como, no, hermano, es que si tú no te involucras en la iglesia, entonces no sirves para vivir. Ay, está bien fuerte esto. No, así somos los discípulos. Te tengo una sorpresa. Esto no viene en la Biblia. Es una frase que se hizo muy famosa por una mujer religiosa llamada la Madre Teresa de Calcuta, quien en el mundo religioso católico lo puso en práctica mucho para la ayuda al necesitado. De hecho, era un eslogan para su vida. La frase, aunque es radical, tiene ciertos tintes de verdad. Si no sirves en esta vida, entonces esta vida tal vez no la estás viviendo correctamente. Es duro decir no vives, no sirves para vivir. Pero la mayoría de nosotros adaptamos esta analogía, esta mentalidad. Si no servimos, entonces estamos desperdiciando nuestra vida. Si no nos involucramos, entonces no estamos siendo espirituales. Si no damos, entonces no estamos practicando el propósito de nuestra vida. Es al revés. Esta práctica, esta disciplina espiritual es reveladora porque rompe muchos prejuicios, hermano. No se trata esta vida de hacer, como te lo decía hace rato, sino de que seas. Vivir esta vida, la vida que Dios nos da, es para disfrutarla. Pero la mayoría de nosotros creemos que disfrutar es pecar, no es llenarte de Dios, porque es atractivo el pecado. Unas buenas cervecitas con la familia, un domingo sin ir a la iglesia.
Pensamos que eso es placer. ¿Qué tal si vamos a la iglesia, nos llenamos de Dios y también estamos con la familia? No necesitamos combinar los placeres. No necesitamos cambiar o modificar el principio de Dios. Estar con Dios es increíble, hermano. Se disfruta. Es visible cuando hay discípulos de Jesús reunidos. Es visible cuando la iglesia está reunida, porque el ambiente es wow, estamos bien, estamos animados. Hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones, por supuesto lo hay, pero tenemos todo. Tenemos a Dios. Espero que eso te anime. Por eso es que regresamos a este principio. Si hemos de aprender a vivir, bueno, el servicio, spoiler, será el siguiente principio de disciplinas espirituales, el servicio. Vamos a comenzar desde esta frase, pero eso será hasta dentro de unas próximas semanas. Ahora terminamos esta clase con esta frase. El retiro no es un lugar, sino un estado de la mente y del corazón. El retiro no es a dónde te puedas ir, hermano. El retiro no es ahorita planear, me voy a ir de retiro a Cancún. Bueno, hermano, si tienes la posibilidad, amén, gloria a Dios, disfrútalo y nos traes algo. Pero es más del corazón. En casa. Hoy mi esposa y yo, por ciertas situaciones, no tenemos el auto este día. Y tuvimos que trabajar aquí de casa, aquí en casa, preparando la clase, cuidando a nuestro bebé. Y es bien complicado, hermano, identificar que no estamos acostumbrados a disfrutar estar aquí. Es que tenemos que ir a ver a los hermanos, es que tenemos que confirmar esto y tenemos pendientes y el domingo. No estamos acostumbrados, hermano, a estar en casa. Y de hecho es como se exponen más cosas, ¿no? Como que discutes más con tu esposa y no, no te preocupes, hoy no nos pasó. Disfrutamos de estar juntos, desayunamos aquí en casa, no teníamos que ir a un tiempo en la tarde Se disfruta. Y esto solo es una probadita de cómo podemos hacerlo con Dios. Un día donde puedes estar con Él leyendo su palabra, unas horas donde puedes orar con Él, puedes conectarte, puedes hacer un día de campo en algún parque o simplemente salir a un lugar o estar en casita y pensar en qué es lo que Dios te ha dado, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios quiere para ti. También eso es parte de nuestra vida espiritual. La mayoría de nosotros ya no vamos a las charlas, ya ni siquiera salimos, nos acostumbramos al Zoom. ¿Por qué? Porque es más práctico y nos hemos privado de eso, es decir, estamos en el otro extremo y eso está pasando en Iscali. ¿Cuándo regresarás a reconectarte con Dios en el ser? Porque cuando entendemos que es una condición del corazón, ponemos en práctica las disciplinas espirituales, el retiro y el descanso. Familia, terminamos esta clase, aunque tenemos dos últimos anuncios, nuevamente animando a cualquiera de ustedes que termine orando, solo uno. ¿Quién dice yo? Oraremos por lo que aprendimos, oraremos por lo que escuchamos y oraremos por todo lo que podemos tomar. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Un valiente, una valiente, sin presión. Yo, Bueno, vamos, Caro, por favor. Padre mío, oh amado Dios, gracias Señor que podemos estar en nuestra familia espiritual aquí de Izcali, todos conectados a través de la tecnología, Dios, por ti, Señor. Gracias, oh amado Dios, por el mensaje que nos diste este día, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver donde no vemos, Padre, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a ver qué áreas, Padre, necesitamos echarle la lámpara que está a nuestros pies, Señor, a donde tú quieres que caminemos, Señor. Te lo rogamos, Dios. Ayúdanos a tener un corazón arrepentido, Padre, constantemente de las áreas en donde no te estamos agradando respecto a esta enseñanza, Padre, que está en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver el cómo sí, Padre, y saber que tú, Dios, has dicho que vengan los que están cansados, Padre, y tú nos darás un yugo más ligero, Padre. Oh amado Dios, te rogamos tanto que nos enseñes cómo hacerlo, Padre. Te rogamos tanto que nos enseñes cómo honrarte, cómo agradarte en esta área de nuestra vida, Padre, que es igual de importante que las demás, Señor. Oh amado Dios, gracias, Padre. Gracias por el mensaje de este día. Ayúdanos a ser radicales, Señor, y ser muy obedientes, Padre. Danos un espíritu de obediencia, Señor.
Oh, amado Dios, por favor, papito, ayúdanos, Señor. Tú sabes, pues, todo lo que estamos viviendo, tú sabes las responsabilidades morales, económicas, emocionales, físicas, todo lo que tenemos hacia nosotros, hacia nuestra familia, nuestros hijos, la escuela, todo, Señor. Pero por favor, ayúdanos a ser sabios, Padre, a discernir, Señor, y a poder tomar decisiones y que esta clase no se quede como una más, Padre. A poder, Señor, poner fechas, Padre, a poder, Señor, poner oraciones específicas para estarlas orando todos los días respecto a este tema, Señor, y cada una de las disciplinas espirituales que tú quieres que llevemos, Padre, que al igual que hemos buscado ser obedientes y radicales en otras áreas, también en esta área, Padre, por favor, Señor. Oh, amado Dios, te lo rogamos, Padre. Quédate en control de esta noche, de las necesidades de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Por favor, papito, en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, Garito. Y solo terminamos, familia, compartiendo los anuncios. Te pido por favor tu atención, ya que solo son dos, no te tengo imagen, pero el primero es que este sábado, 30 de agosto, todas nuestras hermanas Noemís tienen una reunión especial a las 10 de la mañana. Hermanos, te hago el anuncio para que oremos por ellas. Esto es una campaña que está iniciando primero un tiempo para ellas y después para compartir la fe. Este tiempo será muy especial y te pido por favor que, aunque no seas una Noemí, puedas orar por ellas, para que ellas como ministerio puedan encontrar esa identidad, puedan tener ese tiempo y que grandes cosas puedan pasar en ese sector. Oremos por favor este sábado 30 a las 10 de la mañana. Y el segundo, familia, es que nuestra reunión este domingo es a las 11 de la mañana en el Parque de los Lirios. Toda la información la vas a recibir con tus líderes de charla. Yo te animo mucho, hermano, a que no porque sea en parque quiere decir que es opcional, como, pues mejor no voy. Por el contrario, tal vez, y solo tal vez, Dios nos está llevando a toda la iglesia a retirarnos del salón, de la tecnología, de la preparación y tener nuevamente otro tiempo especial rodeados de la naturaleza. Al lado del lago, comiendo, vamos a asar carne, vamos a tener todos juntos la oportunidad de compartir los alimentos. También haremos algunas actividades después de la reunión. Familia, será un tiempo y una reunión muy especial, así que te animo mucho a poder terminar ya el mes de agosto de esta manera con una reunión muy, muy especial. Va a ser un gran tiempo. Familia, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo. Amén. Vamos a prender micrófonos, por favor. Gracias. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias, Richard. Gracias, Ricardo. Gracias, Gracias a todos. Ricardo. Noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Que descansen. Saludos, Dafne. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias, Ricardo. Gracias. Mira, Alfonso. Buenas noches. Lindos, Dafne. Gracias, Buenas Adiós, Aitan. noches. Adiós, Moni. Adiós. Adiós. Provecho, Rafita. Gracias. Gracias. Muy buenas Buenas noches. noches a Gracias. todos. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos el sábado en el parque. 8 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. A través de Power. Gracias, hermanos. Nos vemos. Gracias. Bye.